Ahí. Otra vez. A ver. Capaz que ahora me habilitó para compartir, a ver. No, igual. Creo que entró el profe, porque figuró Profe, que ahí entró. está Gabriel. Hola Sí. Gabriel, ¿nos escuchás? Capaz es Bruno. No, es Gabriel que nos iba a Es el grabar la clase. fantasma. El Porque a veces fantasma del profe. Bruno ingresa con el perfil del profe. Claro, no, como Gabriel y Bruno tenían una reunión, lo que iban a hacer era habilitar el Zoom de ellos y dejarlo abierto para que podamos hacer la clase, ¿eh? Así que bueno. Arrancamos entonces con el tema de modelos contables y capital a mantener dentro del tema de modelos, capital físico, capital financiero. Ahí, ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo? También ¿Recordaban la aprovechar a diferencia entre repasar. uno y otro? No hay A ver, duda, Lucrecia, que profesor. siempre participa. No, yo de modelos no tengo dudas. Igual estoy un poco Qué bueno. atrasada, me veo medio mal para el parcial. Tengo dudas ¿Sí? que por ahí son muy bobas. La otra vez me puse a repasar y me quedó la duda del coeficiente corrector punta a punta, Ujú. Bueno, eso entraría en que no modelos. lo sé calcular. Claro, sí, por eso, ese es algo que me quedó ahí, re boba mi duda, pero Está bien, es Pero como ¿cómo calcular. calcular? Ujú. claro, La sí, duda es cómo cómo calcularlo de calcular. punta a punta. Bien. Sería el Sería coeficiente de sobre. cierre Ujú. sobre el De un coeficiente año del respecto. cierre del ejercicio anterior. Ah, ahí está. El de cierre de 2 años Claro. diferentes. Claro, porque en realidad sería para las partidas los saldos iniciales, que son los saldos que se evaluaron a finales del cierre del ejercicio anterior, digamos. Por Ok. eso es que se utiliza de cierre del año que estamos cerrando, y abajo Sobre el del anterior. denominador, exactamente. Y eso, digamos, ¿en qué Buenísimo, elemento gracias. de los modelos contables estaríamos hablando? ¿Cómo? ¿Dentro de cuál? ¿Dentro de cuál de los elementos? Viste que cuando vemos modelos contables, vemos que tienen ciertos elementos que los caracterizan, ¿no? En el El tipo de criterio de moneda. medición, la unidad de medida. Unidad de medida, sí. Claro, unidad de medida, exacto. Ah, profesor, Buenísimo. disculpe que no tengo la cámara, que estoy de la computadora y no tengo camarita. No hay problema. Bueno. ¿Alguna otra duda, Hoy igual Lucrecia? somos profesoras, hoy está el cupo femenino acá dirigiendo la Sí. clase. Muy bien. No, yo por mi lado no. Gracias. Bien. Sí, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía Buenas una duda tardes. así con respecto al tema de quitar a mantener. Eh, Estaba leyendo unas preguntas del parcial del año pasado y hay una que dice, considera que tomar una definición sobre capital a mantener financiero implica no poner atención en la composición física del capital, fundamentalmente. Y bueno, yo cuando la leí me acordé que al principio cuando estábamos viendo modelos, el profe había hablado de eso, pero no tomé muy buenos apuntes y no sé, no sabría cómo responder, cómo fundamentar bien la pregunta. Solamente puse que alcancé a notar que nos había explicado el profe que el capital físico y el financiero son, no son excluyentes mutuamente, sino que son Claro, complementarios. Eso es lo único que tengo. exacto. Pero no sé si se Claro, porque podía... cuando tomamos el Sí. capital financiero, que lo que vemos es los pesos invertidos, cómo varían, eso no excluye de que nosotros al igual podamos ver o analizar la capacidad de producción, ¿no es cierto?
digamos, podemos igual, que eso conviene igual también para el tema de ver la sustentabilidad que tiene la empresa, ¿no es cierto? Si por ahí podemos estar manteniendo el capital financiero, o sea, el capital dinerario, digamos, pero tal vez la producción bajó, entonces en definitiva estamos obteniendo el resultado positivo que nos puede estar diciendo el modelo de capital a mantener financiero. Es como que nos da más información también trabajar con los dos. Ah, No sé, claro, Mari, si vos querés agregar algo. está bien. Sí, Enzo, para responderte esa pregunta, por ahí lo que te tendrías que preguntar es en qué afecta tomar la definición de adoptar un sistema u otro de capital a mantener. Y yo te preguntaría si vos con qué lo relacionás el criterio de mantenimiento de capital respecto a la cuestión patrimonial, ¿no?, de un ente. Claro, en los modelos, yo no sé si estoy equivocado o no, pero por norma creo que se tenía que tomar el capital, adoptar el criterio de capital financiero, Bien. pero sin descuidar el capital físico porque las normas adoptan un... eh, bueno, no es que adoptan, sino que eh, intentan establecer de que los modelos sean mixtos, creo. Entonces, no habría Vos que decir... olvídate de la normativa y olvídate de la teoría. Yo te Sí. pregunto a vos, si vos adoptás un criterio de capital a mantener financiero o si adoptás un criterio de capital a mantener físico, ¿cuál es la diferencia o en qué te impacta desde el punto de vista de la evaluación patrimonial del ente? Ah, que el capital a mantener, si yo adoptara capital a mantener físico, por ejemplo, yo reflejaría un aumento de ese capital si aumentara, por ejemplo, mi capacidad productiva o mi capacidad sí, de poder producir más. Ujú. Eso sería un incremento. En ¿Y cambio, si dónde está adoptara, el impacto patrimonial de eso? ¿Dónde está? ¿cómo dónde está? Claro, ¿y qué implica patrimonialmente eso que dijiste recién, que está bien? Mm, ¿En qué te afecta? ¿Te afecta en el activo, en el pasivo, en el patrimonio neto? y en el patrimonio, sí, en el patrimonio En los neto sería. resultados, ¿no, profe? En el resultado del Del ejercicio. ejercicio. Depende Claro. del criterio de adopción que yo tome, si es el financiero, si es el físico, va a ser diferente mi resultado del ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría entre uno y otro? Comentar algo. Sí, claro. Porque cuando adoptamos el capital físico, se toma como criterio evaluar los resultados con respecto a los activos que, a mi parecer, son físicos. Físico me refiero en el tacto. Es, por ejemplo, una maquinaria, es cantidad de producción de mercaderías, y que eso influiría en los resultados, a diferencia del financiero, que no importa cuánto se produjo durante el ejercicio, sino que estaba más relacionado con la actividad comercial del ente, no con el nivel productivo físico. Entonces, las partidas incluso serían más importantes dependiendo de los dos modelos. Los dos reflejarían el resultado positivo o negativo en los resultados, pero no sé cómo se hace un balance general en un capital físico, pero me parece que tendría que haber una diferencia entre lo producido el año pasado, lo producido este año, la cantidad de maquinarias, el trabajo producido, el proyectado, y no las ventas devengadas, no devengadas, los posibles créditos, deudas. A ver, por ahí vamos, pero vos recién mencionaste que
justamente cuando adoptás el criterio de mantenimiento del capital físico, lo que tenemos que hacer es, para determinar el resultado del ejercicio, primero tengo que separar o mantener, vos me vas a decir cómo, dónde, un mantenimiento de la capacidad operativa, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo lo hacían eso? ¿El mantenimiento de la capacidad operativa de una empresa? Claro, que adopta capital físico. Yo pensaría que uno tiene que tomar en cuenta las mercaderías y los insumos que tenés al final del periodo anterior y al comienzo del actual. Sumaría las maquinarias con las que puedo trabajar, y de acuerdo a eso le pongo un nivel productivo que lo comparo con el año pasado y al final del actual. Entonces tengo como una clase de diferencia de inventario lo que tuve el año pasado, lo que prodují lo que produje periodo, y si el nivel de trabajo a comparación del año anterior lo mantuve o no, o creció. ¿Y la diferencia qué sería? Unidades físicas. Unidades El físicas de resultado sería. producción de, por ejemplo, mercadería. ¿Cuántos autos produje a comparación del anterior? Si fueron más, aumenté la capacidad de trabajo. Claro, por ahí para simplificar o ordenarnos sería como que primero hay que determinar una cierta capacidad productiva que se quiere mantener, ¿no? Que eso se puede medir, como decían, en unidades producidas o unidades vendidas. Y de Sí, acuerdo que en a economía eso, sería como, por ejemplo, las fronteras de posibilidades de producción. ¿Cuánto puedo producir dependiendo las unidades de capital y las unidades de trabajo? Que sería el claro, que en máximo de la realidad se empresa. va. Y la diferencia, Dime. yo quiero llegar a que me digas qué es la diferencia. Yo mantuve la capital, ponele que mantuve mi capacidad operativa, por ahí Enzo creo que lo dijo, y después apagó el micrófono, no se escuchó mucho. El resultado, había dicho que El vale, resultado del ejercicio, pero si ¿sí? O sea, la disminuyó, sería un resultado. diferencia, claro. Claro. Sí, Enzo, disculpame, sí. No, que si se disminuyó sería un resultado negativo, el del ejercicio, y si se aumentó la capacidad productiva sería un resultado positivo, una ganancia. Todo lo que resta después de mantener la capacidad operativa, todo lo que resta después de mantener la capacidad operativa es resultado. Positivo o negativo, de acuerdo si supera o no supera esa capacidad que debo mantener, ¿sí? En términos generales. Por lo tanto, la diferencia entre adoptar un criterio u otro está en la determinación del resultado del ejercicio. ¿Cómo lo voy a determinar? Para eso, o sea, en eso influye el criterio del capital a mantener. Y en el financiero, Claro, ¿cómo sería? ¿qué es lo que se busca mantener o incrementar en el financiero? Cualquiera puede contestar, sí, no, no importa, preguntó uno de los chicos, pero el que quiera puede contestar. Mantener el mismo nivel adquisitivo, de poder adquisitivo. ¿Se me escucha, Bien, profe? las unidades invertidas, ¿cierto? En el capital, medido Claro. en unidades financieras, digamos. Claro, los Y la pesos invertidos. diferencia, claro, los pesos invertidos. Y la diferencia sería el resultado del ejercicio, positivo o negativo, ¿sí? Sí. Y ahí por ahí, Bien. para agregar lo que preguntaba Enzo, era si se podían utilizar los dos modelos juntos, ¿no? Si nosotros tenemos un capital a mantener financiero, como, digamos, el modelo nos pide utilizar capital financiero, pero además nosotros podemos también tener en cuenta si esta capacidad productiva se está manteniendo o no, para ver si hay problemas en cuanto al mantenimiento de la empresa, la sustentabilidad, si se pueden o no distribuir dividendos, porque tenía que ver con si se iba a necesitar reinvertir en la empresa
por qué se está disminuyendo la capacidad productiva, por ejemplo. O sea, como que nos da más información también trabajar con el capital físico. En ese caso, primero habría que destinar lo que es el aporte, o sea, el distribuir. Primero distribuir para poder obtener el resultado, ¿verdad? No, al punto que yo quería llegar es que si la adopción de un criterio u otro, o sea, de un capital físico o financiero, me va a influir en la determinación del resultado del ejercicio, con lo que yo tengo que tener cuidado es con la distribución de dividendos, porque lo que yo distribuya de resultado lo dejo de reinvertir en la empresa, ¿sí? Si yo, por eso justamente el capital financiero adopta una reserva dentro del patrimonio neto, que es la reserva de mantenimiento del capital físico. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, Lo vimos cuando vimos modelos contables y después no se ejercitó mucho porque es un modelo que no se aplica prácticamente hoy en el mundo, pero sí conlleva más un criterio de adopción en cuanto a la gestión de la empresa, más que para usarlo como un parámetro de modelo contable, ¿sí? Está bueno porque nos permite, como les decía recién Mary, esto de poder ir midiendo mi capacidad productiva y si la estoy sosteniendo o no, para evitar distribuir resultados por demás y que yo termine perjudicando a la empresa en el sentido de no poder mantener la capacidad operativa. Eso es. En ese sentido, Ahí la tiene entendí. una aplicación desde el punto de vista de la gestión. Por eso les digo, a lo que yo quería que llegaran con su conclusión es a esto, de que si me influye en la determinación del resultado del ejercicio, obviamente las decisiones que implican distribuir dividendos hacen que parte de esos resultados yo no los reinvierta. Y si no los reinvierto y los distribuyo todos, un año que tuve mucha ganancia, si no mantuve mi capacidad operativa, lo que puedo estar haciendo es desfinanciando mi empresa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. No sé, Enzo, si le quedó claro. Sí, profe, sí, sí, porque en ese caso, en lo último que dijo María, sería que si no se estudiara también el capital físico, podrían estar incurriendo en ese error, digamos, de Claro, financiación. Sí, está bien, gracias. bien. ¿Algo más de capital o de unidad de... Habíamos entrado en la unidad de medida con la moneda homogénea, la moneda heterogénea, el RECPAM, ¿alguna duda de esos puntos? Ya la Sí, yo tienen tenía reclara, una. ¿no? Ah, En el parcial del año pasado, en la primera instancia, había que ajustar bienes de cambio, teníamos mercadería y al final no importa el valor, mi pregunta es teórica. Cuando hicimos la resolución del parcial, no con los profesores, sino con un amigo, para comprobar si el RECPAM estaba bien, hicimos el modo directo primero y después empezamos a comparar con los asientos que habíamos hecho en el libro diario, con el tratamiento indirecto. Entonces, llegamos a ese punto en donde 10 de las 20 mercaderías que habían quedado las habíamos perdido, o se nos habían roto o no estaban. Entonces, yo lo que hice fue ajustar, supongamos que el periodo termina en diciembre y nosotros compramos esa mercadería en junio, habían 6 meses de inflación. Entonces, yo ajusté las 20 mercaderías y después registré que perdí 10. Entonces, esas 10 ya estaban ajustadas, pero a mí no me daba el RECPAM y a él sí. El único punto que habíamos hecho diferente, el RECPAM, fue en ese punto. Entonces, intuyo que yo estoy equivocado al
corregir el valor de las mercaderías que perdí. No sé si me explico, y de todas formas tengo el ejercicio en un Excel abierto, si quieren se los comparto. A ver si podés compartir pantalla. A mí no me permitió, pero a lo mejor vos podés. Estaría bueno para ver un poco de qué se Sí. trata. Mire. Sí, se puede compartir, Bien. profe. Ah, bien. Bien. Claro, igual lo que Mm, entiendo es que él hizo, sí, o sea, primero calculó, trabajó con la unidad de medida antes de terminar con los ajustes de cierre. claro. Claro. Y en realidad Miren, siempre trabaja. en un principio esto ya es lo corregido, ¿no? Pero Ujú. ahí estoy buscando dónde corregí las mercaderías. Acá. Acá corregí las mercaderías. No termina en diciembre, termina en octubre. Entonces, acá hice el resultado por tendencia y por inflación. Ahora, cuando voy, acá lo corregí y lo volví a poner abajo para no olvidarme de preguntar. Puse faltante de mercadería a RECPAM. Porque lo que yo estaba pensando es, yo compré las mercaderías en junio y yo me vengo a enterar de que no las tengo en octubre, en este caso. Entonces, yo tengo que corregir de todas formas el saldo, si es faltante de mercaderías o mercaderías terminaría siendo lo mismo porque es un resultado negativo. Eh, Porque estaba pensando, si yo, en un ejemplo eh, al límite, extrapotenciado, digamos, si yo hubiera comprado hace 10 años, supongamos que vale 0,5 dólares, y se me pierde este año, yo no perdí 0,5 dólares después de 10 años, yo perdí después de 10 años 30.000 dólares que vale un Bitcoin. Entonces esa fue mi análisis con respecto al plan a lo largo del tiempo. No sé si estoy bien. Sí, yo no entiendo la pregunta. No sé cuál fue el problema que vos detectaste. Bien, ahí Porque vos abro evaluaste, supongo yo que matemáticamente debería darte lo mismo. Si vos evaluás en su momento, revaluás, ¿no? Toda la mercadería, incluida la que vos todavía no detectaste como perdida, y después registrás la pérdida, debería influir claro, tener me daría igual. claro. Pero el problema es, Ahora, si a mí registraste no la me pérdida da. y después revaluaste, te van a estar faltando las pérdidas. Sí, sí. Este asiento en Ese realidad fue en el un principio error. no lo hice así. Lo hice con, primero revalué las mercaderías y después hice Sí, está eh, bien, pero revaluaste todas, incluyendo esta que vos no sabías que no estaban. claro, Perdón, pero en las Revaluaste la... elecciones primero registramos el faltante y luego hicimos los ajustes. Claro. claro, Sí, porque si no es como que estarían duplicando, porque en realidad el faltante siempre se reexpresa por ser una cuenta de resultado negativo. Entonces, si ya el faltante lo reexpresamos y algunos incluyen o sea, en las mercaderías, hacen el ajuste y otros no, es lógico que va a dar diferente, porque estarían reexpresando las dos partidas de diferente manera. Una incluyendo el faltante y otro no. O claro. sea, yo lo que entiendo es que primero se hacen los ajustes y después se trabaja con la unidad de medida. Vos con los ajustes te referís, por ejemplo, al faltante. Por ejemplo, sí, sí, sí. Todos Bien, los ajustes que tenemos que hacer al cierre del ejercicio. bien. O sea, Podría ser también un ajuste de el arqueo. O sea, hay muchos ajustes que se hacen al cierre del ejercicio. Bien, podría hacer, les leo el ejercicio A que ver, son 2 puntos, los hago acá y ustedes me dicen si lo hago bien. Bien, se adquieren, bien, el 25/8 se adquiere con cheque 50 pares de lentes de sol, 375 cada uno. Voy a minimizar esto, ir para abajo. Entonces, cantidad, voy a poner 50.
precio por unidad son 375. El total, mirá, me lo cambió. ¿Qué puse? Porque está con fecha. A ver acá. Y hacerlo en otra celda. Bueno, Y acá no puse. Bien. Entonces, este es el total al 25 del 8. bien. Y yo después, a ver, voy a ponerlo acá. ¿Y cómo trabajaba? ¿Con diferencia de inventario o con fichas Con de ficha, inventario? sí, con Claro. inventario permanente. Claro. A banco. Es igual a esto. Claro, yo primero pensé que trabajaba con diferencia de inventario. Si va Está bien. armando la ficha y vos al final del ejercicio ya sabés de esa pérdida Sí. se registra en la ficha de inventario y vos después trabajás sobre las mercaderías que te quedaron en la ficha, ya Claro, sacándoles. acá está la ficha de inventario. Esa pérdida se hace en este asiento, Claro, porque en el anterior tuvimos 20 y perfecto. en el siguiente, en el cierre, acá reconocí la salida por la pérdida. Bien. Fíjate que ahí Entonces, las mercaderías ya quedan sí, netadas de esa pérdida, de ese faltante. Entonces vos sí, vas a tomar ese valor de mercaderías, que ya bien, incluye el Claro, faltante. al final del ejercicio se remide ese stock. claro. Exactamente. Y bien, ahí va, y mi pregunta es ahora la que viene. Yo tengo 10 mercaderías que están en faltante, que las tengo que reconocer como una pérdida. Esa pérdida, ¿yo la voy a ajustar por el coeficiente de agosto o no la voy a ajustar? No, Y Evelyn fue la que dijo que no. Creo que la profe se olvidó, ¿no? No sé. No quieren reconocerla, regaron el se no y no juega, a quieren, ver. Tira la no piedra y quieren dar esconde la fundamento. mano. sí, profe, yo opino que no. O sea, primero registramos el faltante y después vamos a medir lo que nos queda. No sé por qué quiere, digamos, No, estar midiendo el faltante, no lo comprendo. Claro, mi razonamiento es, Yo yo entiendo, tengo Nano. 10 mercaderías, discúlpame, Sí, Lucrecia. sí. Yo tengo 10 mercaderías de poder adquisitivo de agosto, que son 10 unidades por 375 pesos cada una. Si yo a final de año, en octubre en realidad, no en diciembre, estoy permanentemente con diciembre, registro que perdí las 10 unidades, en realidad estoy reconociendo en octubre que perdí 10 por 375, que en realidad es poder adquisitivo de agosto y no de octubre. Claro, lo que Entonces, pasa ¿por qué? Sí, es que nosotros no sabemos cuándo fue esa pérdida. No bien, sabemos, o sea, no, recién nos enteramos hasta hacer el ejercicio, pero en realidad nosotros no sabemos en qué fecha exacta y no sabemos también cuáles son las que perdimos, o sea, como para poder también saber cuál es su origen. Profe, bien. entonces tendríamos que remedir únicamente las ventas y al cierre del ejercicio. En caso de una pérdida, no. Aunque, y si llegamos a saber en qué momento se realizó esa pérdida, tampoco. el punto era que vos decías que sin ese ajuste no te daba la comprobación directa del RECPAM, ¿eso es lo que vos habías planteado? Bien, lo que dije era que yo, corrigiendo por inflación las que me faltan, no me da Sí. la comprobación directa del Ah, RECPAM. no Y te es da. ahí a No, donde diferenciamos porque con mi amigo. está bien, el razonamiento que vos hacés en teoría es correcto porque si hubo una sola compra que fue en el mes de agosto y la pérdida pertenece a esa partida, está bien que vos intuyas de que eso está medido en moneda de agosto, ¿cierto? Sí, El tema es que vos el ajuste lo estás registrando a fin de año. Por lo tanto, si vos lo estás registrando a fin de año, no te está afectando la moneda de agosto, quiero decir, para la comprobación directa del RECPAM.
¿se entiende? El ajuste lo estás registrando a fin de año, por eso Bueno, no lleva ajuste. En bueno, este caso hay una sola compra, entonces vos sabés de qué época es, la que perdiste sabés que es de esa partida, pero bien podría ser que hubiese habido un montón de compras durante el ejercicio y una pérdida que vos no sabés de qué partida es. O sea, bien, no podrías determinar de qué fecha es. bien, bien, bien. Esa es una de mis preguntas. Ya después le hago la otra, que Bien, está en el rubro de bienes de cambio. bueno, Ahí dejo de compartir. Que no Entonces a mí sé. me quedó gracias. una duda. Lo que, Sí, ¿cómo era el nombre del compañero? Juan. Nano. ¿Nano? Ah, Nano, sí. Juan, como aparece Nano. No, entonces el registro que tendría que, o sea, el asiento que tendría que haber hecho es faltante de mercaderías a mercaderías. claro. Claro, ese fue No previo. El que nos utilizar, mostraba era el del RECPAN ya. claro, el del RECPAN, pero si no lo tendría que remedir, no iría a esa cuenta. Claro. Sí, la Sí, última sí. que mostré no la tengo que hacer. No, Ok, ok. porque vos estás registrando ese faltante al cierre, o sea, Bien, muchas gracias. no, de Profe, nada. igualmente Sí, en la solución aparece como que lo reexpresa por el coeficiente de agosto, por más que la registración ya, o sea, la hicieron al cierre. Que yo tenía la misma duda que él, porque si se supone que registras el faltante al cierre, no se debería reexpresar, pero la solución está... Claro, ahí estaba mirando la ficha y agosto fue la última compra. Como esa pérdida, digamos, no sabemos de cuándo es, se le toma el valor de las últimas compras que fueron en agosto. Por eso toma la reexpresión, el índice hacia agosto, el coeficiente, perdón, de agosto al cierre. Porque fueron las últimas compras. Y a ver, Si quieren, ¿qué puedo método compartir el Excel. utilizaba? Mm. ¿Qué método utilizaba, Nano? Juan. Estamos utilizando, Inventario permanente, pero sí, primero entrado, primero salido, sí, en Peps. en Peps. Claro. bien, entonces, no, estaba tratando Claro, de ver si tengo acá, se reexpresa porque quedan valuadas a las últimas compras que fueron en agosto. Claro, si hubiera habido más compras o más mercaderías, se me diría distinto. Por lo menos las que primero entraron. Claro, si bien el faltante lo detectamos al cierre del ejercicio, bueno, primero eso que decía que no podemos determinar de cuándo fue y que la evaluación la hacemos a las últimas, digamos que las existencias quedan a las últimas compras. Entonces, profe, si la última compra supongamos que fue en octubre, el coeficiente sería 1. Claro, si hubiese sido al cierre la última compra, sí. Ahí quedó, Juan, más o menos esa pregunta respondida. Sí, muchas gracias. Profe, ¿se escucha? Buenas tardes, sí, Cintia. Hola. Yo también tengo una duda con el primer parcial del 2020. Se trata de los datos adicionales en el primer ítem que dice: la empresa cuenta con la posibilidad otorgada por el Banco Sinando Sociedad Anónima de girar en descubierto por un importe de hasta 10.000. Y no sé cómo se registra. Estuve buscando en la solución, pero me aparece 0 sobre 0. El asiento es, ya le digo,
El asiento dice que es banco asignando cuenta corriente contra adelanto en cuenta corriente, pero no dice el importe. Ahí es por el saldo que te queda en negativo la cuenta del banco. Sería como un Eh, pasivo que tenés, o sea, Claro. es al banco. Claro, porque en Claro. realidad la cuenta, o sea, si uno no tiene más dinero, no podría seguir gastando, digamos, pero el banco te da esta posibilidad de girar en descubierto hasta cierto valor que no sé cuál era, hasta cierto importe, sí. que en ese Pero caso sí creo que tiene era... importe. ¿Vos de cuál de las versiones del primer parcial hablas? ¿De la versión A? D. Es Ah, de la yo D. justo B, a ver, pero yo en D. la A en la A tengo importe en el asiento de banco adelanto, y se No, pero supone que es en sí, el D. D, a Sí. ver. Aparece como 0 sobre 0. Y en realidad no sé cómo se hace el procedimiento, digamos. No, es como te estaba explicando recién, Mary, vos al cierre del ejercicio calculás el saldo de tu cuenta bancaria. Si tu cuenta bancaria te queda en descubierto, es decir, te queda con saldo acreedor, como yo no puedo exponer una cuenta del activo con saldo acreedor, lo que hago es ese asiento para regularizar el saldo, hago banco XX adelanto de banco XX por el importe que me queda saldo acreedor, entonces banco me va a quedar saldada y estoy mientras charlo con vos buscando la solución. Y Nos va a ¿Quieren que quedar en deuda con el comparta banco. el Excel que tengo el asiento hecho? dale. O si no, decinos en cuánto quedó el mayor, Dale. El en qué valor mayor quedó. al final, en octubre, quedó con un saldo acreedor de 1934. Claro, así es como la versión, sí. Por ese valor Bien. sería entonces el asiento. Ok, entonces al saldo del mayor de caja y banco tengo que restarle los 10.000. ¿Es ¿Qué así? 10.000? Porque dice que de Claro. girar en descubierto por un importe de hasta 10.000. Hasta 10.000. Claro, Ah. es Vos un límite. usar lo Ah, que claro. necesitas hasta 10.000. Ah, claro. No. Claro. Registrás solamente por el importe en que te sobregiraste, digamos. Nunca Claro. vas a poder hacer un asiento Ah, superior a 10.000, porque solo hasta 10.000 te deja girar en descubierto. claro. Ah, está bien. Gracias. Ah, pero es verdad que aparece en 0 en la solución, pero debe ser que Está mal, sí, un error hay algún error, claro. del Excel. Sí, es verdad, me aparece en 0, pero Puede ser que ya esté corregido y esté maturizado. claro, sí, no sé qué pasó, pero sí. Estaba mirando eso. A ver, están preguntando por el chat. Bueno. Ah, mira, acá Nadia dice que en ese ejercicio el saldo del banco quedaba en positivo, por eso no se registraba nada. No usó Depende de el qué adelanto. parcial te tocaba, porque son tres parciales y en cada uno sí, en uno Claro, sí, en era otro no. distinta la situación. Sí. Dice que en el D, Bien. Marcos dice, en el D queda un saldo deudor de Deudor. 200. Claro, Está bien. en ese caso No no se usa el registra nada. adelanto. Claro. Solo si el saldo fuese acreedor, si no, no lo utilizás. Tenés la Claro. autorización para sobregirar, pero no la usás. O sea que en este caso, en este parcial, como tengo un saldo deudor, no tengo que registrar nada. Claro. No. Ok, genial, gracias. Bueno, gracias a los chicos que nos aclararon ahí por el chat. Profe, Bien. Sí. pero entonces ¿se haría el asiento y se debería poner en 0 o directamente no se hace? No se hace. No se hace, no se hace. Quedó Ah, está hecho bien. porque esa solución, esa plantilla de solución se aplicó a todos los temas, seguramente, y bueno, y como en ese tema no había que usarlo, en ese punto del parcial quedó en 0, pero
No se hacen asientos con importe cero. Ok, gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta para terminar modelos? Estaríamos con los criterios de medición, valores límite, resultados, valores corrientes, valores históricos. ¿Alguna pregunta de los valores límites? ¿Algo de eso, no? Por ejemplo, para moneda extranjera ya tienen en claro cuál es el valor límite en cada modelo. ¿Alguno que se acuerde que me pueda responder? La cotización de esa moneda extranjera. Claro, pero por ejemplo en cada modelo, ¿cómo sería? En el histórico, El modelo... uy, perdón. No, sí, dale. En el histórico de históricos ajustados se utilizaría el tipo de cambio vendedor, porque es el valor de mercado, y ese lo tomaríamos como el valor límite, comparándolo con el valor del libro. Mientras que en el de valores corrientes y corrientes ajustados, tomamos el tipo de cambio comprador. Perfecto. ¿Puedo Claro, ahí sería el agregar costo. algo? Sí. Que con respecto a lo último de valores corrientes, que se puede utilizar los dos tipos de cambio, porque si nosotros queremos, en el caso de adquirir un bien, depende si nosotros tenemos en el patrimonio moneda extranjera, incluso también se suma la condición de si tenemos esa moneda para comprar y no como si fuera una inversión. Ahí, en ese caso, tendríamos que tomar el tipo comprador para evaluarlas, y si queremos comprar un bien y no tenemos la moneda extranjera, que la tenemos que comprar, usaríamos el vendedor. Claro, yo en realidad mi pregunta era la utilización de la regla del valor límite que utilizamos para los activos. En este caso, moneda extranjera, si la tenemos Sí. con fines de inversión, con fines especulativos, y la tenemos que medir al cierre, si estamos en un modelo tradicional, como nos decía Nahuel, lo vamos a medir a costo de reposición, ¿no? Porque sería costo o valor de libros el menor. Sí. Y el costo de reposición sería el tipo de cambio vendedor, porque es el que me dice a cuánto me va a vender el banco esa moneda, digamos, para yo poder adquirirla de nuevo, digamos, sería el valor de reposición de esa moneda, si tuviera que ir a adquirirla al banco. Mari, ¿vos querías decirle algo más o pasamos a...? No, Mary, Otra. perfecto. ¿De inversiones, chicos, tienen alguna duda? Bueno, de caja y banco lo salteamos, el rubro, no sé si hay alguna duda de caja y banco, yo me apunté, bueno, el punto este de la moneda extranjera sería uno, alguna duda de fondo fijo, arqueo, conciliación bancaria. Me imagino que a esta altura no. Si no, vamos ahí a inversiones, sí, Mary. A ver, no sé. ¿Querés, Mari, que veas si puedo compartir acá desde el mío? Dale, a ver si vos podés, a mí no me dejó. ¿Ahí está compartiendo? Sí, mirá qué bueno. Se ve que tu compu está vaga. Es conmigo la cosa, ¿eh? A ver, sería... Para que me la muestre como... Abajo, profe, me parece. Abajito, en Por el ahí. ángulo inferior derecho, tenés la pantallita para...
para que salga como... Ah, acá. Pasa que te va a tomar pantalla completa, no vas a ver el... Ahí está. Bueno, modelo contable ya hablamos, caja y bancos. Entonces de caja y banco ninguna duda les quedaba, ¿no? Inversiones transitorias. Bueno, de inversiones transitorias, ¿qué me pueden contar? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las alternativas más comunes? ¿Alguno que se anime? Los depósitos a plazo fijo, las acciones y los títulos públicos. Perfecto. ¿Y cómo medíamos, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo? ¿Cuál era la medición inicial? El capital El capital más los intereses, que del valor nominal. más interés. Bien. ¿Y cómo quedaría la medición completa? Porque nosotros tenemos entonces capital más intereses. ¿Cómo lo registraríamos? ¿Con qué cuenta? Como plazo Depósito a plazo fijo por el valor Perfecto. nominal, a banco por el capital, intereses por los intereses que se vayan a devengar. Claro, porque el valor, digamos, actual que tiene ese depósito a plazo fijo, ¿no? Ese documento, el valor nominal vendría a ser un valor futuro, que todavía no Claro, tiene porque plena vigencia. incluye los intereses que se van a devengar. Perfecto. Entonces la medición inicial sería esos documentos, el documento a plazo fijo, el depósito a plazo fijo, menos los intereses a devengar, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos asientos, el de constitución que era el que decíamos recién, ¿no? El plazo fijo, a los intereses de vengar y caja. Después siempre recuerden de ir devengando por los periodos. Y ese devengamiento, ¿cómo lo calculábamos? ¿O de qué dependía? Depende del tipo de interés compuesto o simple. Perfecto, bien. Y ahí, como para tener en cuenta, siempre recuerden que la tasa a veces puede que no esté en el mismo, digamos, que no esté proporcional al periodo, ¿no? Ahí tienen que ver siempre cuál es la frecuencia de capitalización y hacerla proporcional a esa tasa con el periodo de capitalización. Por ejemplo, si a Es nosotros nos una dice que... tasa nominal anual y nosotros tenemos un plazo fijo de 3 meses, tenemos que calcular el interés mensual. Perfecto, claro. Entonces, esa tasa, ¿qué vamos a hacer si es anual? Para que nos quede proporcional. Dividirla en 12 meses. Perfecto. Y si fuera de trimestres, ¿en cuánto la dividiríamos? Si fuera trimestral el periodo. ¿Cómo si ¿En la 4? tasa fuese trimestral? No, si la tasa fuese anual, pero nuestro periodo fuera trimestral, la frecuencia En de 4. capitalización. En Y 4. utilizamos esa tasa. Perfecto. Entonces, siempre recuerden eso, ¿no? Fijarse qué frecuencia de capitalización tienen y cómo les dan la tasa, si es anual, si es mensual, para que siempre estén en sincronía tasa con el periodo. Bueno, y el vencimiento, esto es el vencimiento del plazo fijo, cuando se vence, ¿no? Y, bueno, digamos, lo cobramos. Debitamos caja por el monto total. Claro. ¿Y al cierre cómo nos quedan esos plazos fijos medidos? El plazo fijo, si lo tenemos todavía en el activo, ¿cuál sería su valor actual al Valor cierre? actual de flujo de fondo esperado, el BAFE. Sí, en realidad en el caso del depósito a plazo fijo, es, digamos, su valor nominal menos los intereses a devengar, que eso serían el capital que nosotros pusimos, más los intereses que ya se devengaron. Así quedaría al cierre. Bueno, después si tienen depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, tiene también sus diferencias. ¿Qué tienen que hacer si les toca un plazo fijo en moneda extranjera? Primero tenemos que calcular en cuanto, si nosotros supongamos estamos haciendo las registraciones en pesos, tenemos que calcular cuánto sería ese plazo fijo, los intereses y
valor nominal en pesos para poder registrar. Después también calculamos los intereses en moneda extranjera y lo calculamos en pesos para poder registrar. Y al cierre... Claro, recuerden siempre los cálculos hacerlos en moneda extranjera, ¿no? Y después se pasan a moneda nacional, a moneda... Y después al cierre... Después al cierre lo mismo. Con moneda extranjera lo pasamos al vencimiento sería, pero al cierre tenemos que calcular el resultado por tenencia de la moneda extranjera, ¿Eso y siempre? en base a eso calcular, ¿cómo? Siempre calculamos Y si estamos en valores corrientes. Claro. Si estamos en valores corrientes, vamos a calcular entonces ese resultado por tenencia. En el caso de que no estemos en valores corrientes y estemos en un modelo tradicional, ¿qué tenemos que hacer? Ir devengando los intereses y al vencimiento. ¿Qué aplicamos? Porque el modelo tradicional en realidad, ¿a qué medimos? Ahí aplicamos el valor límite. Claro, el modelo tradicional medimos a valor libro, pero siempre teniendo en cuenta la regla del valor límite, ¿no? De que no queden sobrevalorados los activos. En caso de que el valor límite sea menor, se registra la desvalorización de la moneda extranjera. Exactamente. Chicos, si tienen alguna duda en particular. Antes de pasar a los títulos, Mary, habían estado preguntando en el chat creo que el parcial del año pasado había habido un asiento que no habían entendido muchos, y que era para registrar el interés real de un depósito a plazo fijo. No sé si quedó claro porque preguntaron 2 o 3 personas sobre el mismo punto. No sé si alguno de ellos está ahora conectado aquí. ¿Alguna le quedó alguna duda? Sí, profe, me quedó claro. Ah, buenísimo. ¿Se entendió? Porque ahí lo que estaba haciendo en el parcial, ese último asiento, era determinar el RECPAN que había originado el depósito a plazo fijo, digamos, la colocación del dinero, por tratarse de un rubro monetario concertado. Si bien nosotros lo tratamos como si fuese un rubro monetario, en realidad, al tener una pauta de acompañamiento al proceso inflacionario en que se vive, lo que se determina ahí es si realmente quedó cubierto o no quedó cubierto respecto de la inflación que hubo en el periodo. Por eso hacía ese asiento para que determinara el interés real, ¿sí? Claro, también recalcar esto de que los intereses siempre tienen una parte que es, viene a ser el interés real o puro, que es la parte que incluye la retribución del factor tiempo y la tasa de riesgo, y después tiene otra parte que es que es de la inflación, digamos, que tiene que ver con eso de cubrirse de la pérdida de poder adquisitivo. Por eso también lo que refleja después ese resultado por tenencia, al sacárselo de los resultados obtenidos de intereses, es la parte de esos intereses que en realidad fue por la inflación y no por una ganancia, digamos. No sé si aclaré o ahí los hice confundir más. Bueno, después teníamos los títulos públicos, no sé si de acá les da alguna duda del tratamiento de los títulos públicos. ¿Cómo se incorporaban al activo los títulos públicos? El valor de compra más los costos de adquisición menos el cupón corrido. Bien, ¿qué era ese cupón corrido? La renta de vengada desde el último pago, si lo pagaron, el Estado hasta el momento en que lo compramos. Claro, es toda la renta de vengada aún no pagada por el Estado al momento de la compra. Bien.
Y después al cierre, ¿cómo medíamos esos títulos públicos? Si estamos en valores corrientes. Al cierre es valor de cotización, al cierre, menos los gastos de venta, menos la renta de vengada, pendientes de cobro. Bárbaro. Sería Que eso puede... el Que valor sería la de suma realización neto de renta. Perfecto. Muy bien. Bueno, como en todos los rubros, siempre recuerden el tema del valor límite, ¿no? Si tienen los datos para calcularlo. Después venían las acciones. ¿Qué recuerdan de acciones? ¿Recuerdan cómo se incorporaban al activo? ¿Cómo se medían? Se incorporaban por el valor de compra más los costos de adquisición menos los dividendos declarados pendientes. Perfecto. ¿Y al cierre qué hacíamos? Sería el valor de la cotización a la fecha, o sea, la cantidad por la cotización a esa fecha, menos los gastos de venta, menos los dividendos también declarados pendientes. Perfecto. Bueno, ahí también hay algunos asientos, que es justamente la incorporación, como decían. Bueno, si habían venta de acciones, ¿recuerdan cómo era el procedimiento? Sí, primero tengo que remedir la cantidad de acciones que vendo. No se escucha, profe. ¿A quién no se escucha? ¿A Valentina? Me decía que se tienen que remedir las acciones que vendo. Sí, se escucha suavecito, pero ahí yo la pude escuchar. Y después hay que registrar la venta y el costo. Exacto. Perfecto. Entonces, primero remedimos las acciones que voy a vender para ver, ¿y por qué hacemos esa remedición? ¿Se acuerdan? Profe, una consulta. ¿Tenemos que medir toda la cantidad de acciones o solo la cantidad que vamos a vender? No, al momento de la venta lo que remedimos son las acciones que vamos a vender. Y por eso yo preguntaba si alguno recuerda por qué las remedimos. Porque tienen que significar moneda de poder adquisitivo del momento en que lo estás vendiendo. Claro, en realidad nosotros las remedimos porque como son bienes, ¿qué tipo de bienes son las acciones? Fungibles, de un mercado activo. Claro, y eso, ¿qué características tenía un bien fungible? Que nosotros teníamos que evaluarlo en valores corrientes con el valor de salida, que es el BNR. Sí, no, yo igual lo que preguntaba era qué características tenía un bien fungible en esto de que tiene un precio conocido, de que su venta no mercado requiere transparente. esfuerzo, mercado transparente. Entonces lo que hacíamos acá al remedir es ver qué parte, ¿no? Para luego cuando hacemos la registración de la venta, qué parte de ese resultado fue por la tenencia y qué parte realmente fue un resultado bruto sobre la venta. Porque no sé si recuerdan que este tipo de bienes, en realidad, no se tenía un resultado por lo general, un resultado por su venta, sino que era más bien por la tenencia. Por el valor que tiene al momento de venderlo. Claro, por su cotización, por la diferencia de cotización entre los distintos momentos. Bueno, y después también registraban el costo de esas acciones, ¿no? Que bueno, ahí también tienen que tener en cuenta las acciones, la cantidad de acciones que están vendiendo. Y después también al cierre, ¿de qué dependía la medición al cierre? ¿Se acuerdan algo sobre las acciones? Si tenían distintas mediciones, depende del tipo de acción que era. Claro, si eran acciones preferidas. ¿Alguno? ¿Se acuerda? ¿Otra cosa? No. ¿Qué tipo de acciones sé que podíamos hay dos tener? tipos de acciones, que son las ordinarias las que y las cotizan en bolsa y preferidas, las que pero no. sabía que se medían Exacto. diferentes. Bien, en realidad hay muchas clasificaciones, pero yo a la que me refería era la que contestaron recién, que es el tipo de cotización, ¿no? Si cotizan en bolsa o no.
Si cotizan Ajá. en bolsa, el procedimiento es este que estábamos viendo acá, del valor corriente como nombraban ustedes, ¿no es cierto? Ahora, si no cotiza en bolsa, el valor al cierre es el valor proporcional. Eso, profe, lo dice el enunciado, ¿no? Sí, sí, eso siempre les van a decir si se trata de acciones con cotización o sin cotización. ¿Y qué sería eso del valor proporcional, profe? Ustedes tenían que ver la cantidad total de acciones ordinarias que tenían, ¿no? Y la dividían, era la cantidad, no, ¿No el sería, patrimonio. profe, las ventas sobre la cantidad de acciones que teníamos y ahí sacábamos la proporción? No, el valor proporcional era el patrimonio, ¿no? De esas acciones ordinarias sobre la cantidad de acciones ordinarias. De esa manera se sacaba el BPP. valor proporcional, el BPP. Bueno, y eso era lo que teníamos más o menos acá de acciones. No sé si alguno quiere preguntar algo más. Acá en inversiones transitorias también, bueno, esto ya lo estuvimos hablando, ¿no? Si tenemos moneda extranjera con fines de especulación, si bien moneda extranjera es de caja y bancos, como decía María, cuando es con fines de especulación, ¿no? Que es para tener una ganancia con la moneda extranjera, la medimos al cierre por su valor corriente y determinamos el resultado por tenencia, si estamos en un modelo de valores corrientes. Y si estamos en un modelo tradicional, lo que veíamos era la desvalorización que había tenido esa moneda extranjera, que hoy estuvieron charlando. Después de cuentas por cobrar, no sé si quieren ver algo en particular. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de hora? Las 3. 3 y Mari, 5 ¿vos querés minutos. agregar algo? No, voy viendo si falta algo, lo digo en ese momento. No, vamos bien. No sé, Dale, los chicos vamos viendo están entonces medio- así. Yo preferiría Están que no callados hablen los chicos, yo me hoy asusto por hablen eso. los chicos, sí, pero preferiría que pregunten un poco los chicos, Sí. pero vamos viendo a ver qué surge. Bueno, no sé, de cuentas por cobrar, ¿alguno quiere contar más o menos qué recuerda? ¿Qué Perdón, son a las mí cuentas por cobrar? me quedó una duda a mí sobre cómo trabajar las partidas monetarias concertadas. No encuentro la diferencia Sí. entre la partida monetaria Las- pura y la concertada. Las concertadas son las que tienen alguna cláusula que acompañan la inflación. Y decíamos que cuando eran concertadas las tratábamos como si fueran partidas no monetarias, o sea, se hacía el ajuste. Ah, está bien, ahí ya. Ahí me quedó más claro. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Era, por ejemplo, esto que decíamos, en este caso, los intereses, ¿no? Al tener una parte que acompaña la inflación, una parte que tiende justamente a hacerse para no perder, digamos, el poder adquisitivo de la moneda, por eso se podría decir que es no concertada, y se trata como una partida no monetaria a la hora de medir. Claro, porque en la clase del jueves, yo la vi grabada, así que me quedó la duda igual. Pero la habían trabajado en un depósito a plazo fijo, si no me equivoco, y me había quedado la diferencia, la duda es. Pero bueno, ahí está, me quedó un poco más claro, así que ahí lo voy a trabajar. Claro, era la misma pregunta que habían hecho en el foro, era respecto de ese asiento, que era un Sí, muchos depósito a tenían esa plazo duda. fijo, claro, porque en realidad no sé si después en algún práctico eso lo habían visto, por ahí había surgido ese asiento ahí medio como, uy, ¿de dónde salió esto, no? Era un plazo fijo que para poder determinar de todo ese interés que había devengado, qué parte era interés real y qué parte era un acompañamiento en el proceso inflacionario, la única manera de sacar esa diferencia era ajustando la cantidad de pesos colocados en el plazo fijo, que en este caso eran 150.000 pesos, lo multiplicaba por el RECPAM, por el coeficiente hasta el cierre, y
por diferencia con los intereses obtenidos, determinaba el interés real. Registraba el RECPAR y determinaba el interés real. Ese era el caso que había originado la consulta y que el jueves vuelta lo habían consultado. Claro, se le saca, digamos, a ese interés obtenido, se le saca la parte que tiene que ver con la inflación, con el sobreprecio por inflación. Profe, o sea que en un modelo de valores corrientes ajustados está bien ese asiento, o sea, se hace así. Claro. Bueno, de las cuentas por cobrar, ¿se acuerdan cómo se hacía la medición inicial? Por el valor de contado, segregando los intereses implícitos. Bien, bien. Nosotros cuando estamos trabajando con cuentas por cobrar, lo primero que vemos para saber cuál va a ser la medición inicial es ver con qué tipo de operaciones estamos trabajando, ¿no? Si es una operación de intercambio, de compra-venta, como decía Norma, un crédito no. al valor de... Ah, perdón, No, ¿Lucrecia? Yo decía un crédito originado en operaciones de intercambio, en transacciones financieras y otro tipo de créditos. Exactamente. Sí, sí, sí. Si es operación de intercambio, como decía Norma, a valor de contado, segregando los intereses. Si es transacciones financieras, tiene que ver con, por ejemplo, préstamos, lo vamos a medir al valor que se entrega, ¿no? Como préstamo. Claro, la Y suma de los dinero créditos, exactamente. Y después, bueno, la medición al cierre, ¿de qué dependía? de lo que el ente quiera hacer con la empresa, o con los créditos. Claro, ¿y qué Lo que podía hacer quiera la empresa? o lo que Porque pueda. Negociarlos o mantenerlos. La intención Claro, no sería. solamente tiene que pueda, querer. ¿no? Lo que quiere y lo que pueda. Exactamente. Ahí Claro. en el chat están preguntando, Yemina está preguntando si las cuentas por cobrar con componente financiero implícito también son concertadas, pregunta. Y sí, ¿no? Sería, porque tenemos, los componentes implícitos. A ver. Porque en realidad eso no se fija de antemano. Claro, para mí no es concertada. Justamente, uno de los puntos es que tenemos que segregar los componentes financieros implícitos, ¿sí? Recuerdan que el objetivo es poder incorporar, si depende de qué se trate la cuenta a cobrar, pero si está originada en una venta, nosotros tenemos que segregar ese componente financiero implícito que está implícito dentro de esa venta justamente para registrarlo y segregarlo, ¿no? Como que el componente financiero implícito, sí, obviamente el objetivo financiero que busca es acompañar a la cobertura de la inflación y eventualmente también generar un cierto ingreso adicional, ¿no? Porque se llaman implícitos simplemente porque no está explicitada la tasa, pero en realidad busca cobertura de las dos cosas, ¿sí? Bien. Claro, bueno, como decían, entonces en las operaciones a plazo teníamos dos tipos de intereses, que es el interés implícito, que es cuando nos dice que tenga un interés, nos dice a qué tasa, y los intereses explícitos, que es cuando no nos nombran, ¿no? Que hay intereses, pero es una venta a plazo, y esto puede aparecer, por ejemplo, diciéndonos que tiene un descuento por pronto pago, y de esa manera lo podemos calcular, y si no, habría que buscar una tasa, ¿no? De mercado. Acá, como Alexander decían, está preguntando sobre las previsiones sobre bonificaciones, pero ya vamos a llegar a ese puntito, ¿no? ¿Cuándo sale un pasivo? Bueno, ¿querés que sigamos hasta ahí o no sé si de acá quedó alguna duda?
Bueno, los objetivos de segregar los componentes financieros implícitos los nombraste vos, Mari, que tiene que ver con esto de exponer a los resultados financieros, exponer las ventas, digamos, de manera correcta, sin que contengan esos componentes financieros. Después teníamos la medición según el valor actual estimado de los ingresos futuros. Ah, en eso nos habíamos quedado, ¿no? Que habían dos formas de medir el cierre. Uno era negociarlos anticipadamente, ¿no? Si el ente tenía ese objetivo y tenía la posibilidad de hacerlo. Como decía Mari, no es solamente que quiera el ente, sino que tiene que existir la posibilidad de hacerlo. Y en ese caso, ¿cómo se medía? Si los va a negociar. ¿Cómo se mide el cierre? ¿Alguno recuerda? Bueno, Puede ser a valor neto de realización. Si los vamos a, valor vender, actual. digamos, claro, es Al valor ¿cómo? de descontado menos los costos. valor actual. Es al valor actual. Exactamente. Al valor actual de ese flujo de fondos, ¿no? Que se espera tener con la negociación. ¿Y a qué tasa lo vamos a hacer? ¿A qué tasa La vamos a pactada y la descontar? relevante. Pero en el caso de negociarlos anticipadamente, ¿cuál utilizamos? La relevante. La relevante, claro. Y en el caso de querer mantenerlos hasta la cobranza, Se utilizaría la pactada. en ese caso sí utilizamos la pactada por lo general. Bien. Bien. Acá Rocío pregunta sobre un ejercicio donde tenemos cuentas a cobrar con riesgo de incobrabilidad y había un registro sobre caja recupero previsión. Rocío, ¿estás con El primero que me había... ¿Estás con audio con cámara, Rocío, para si querés compartir o...? No la veo a Rocío. ¿Y el primero, Mari, que me habías dicho era de devoluciones o bonificaciones? Era de bonificaciones, por eso decía, ahora vamos a ir a llegar, así vamos por partes y... No, si querés vamos al de bonificaciones, que Dale. lo que preguntaban era, ¿cuándo era un pasivo cierto? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuándo era pasivo? ¿Así preguntó cuándo era pasivo? Dice así. Espérate que se me fue el chat. Si pueden explicar cuándo las previsiones sobre bonificaciones sobre ventas representan un pasivo. Claro, la previsión sobre ventas, digamos, va a representar un pasivo contingente cuando no tenemos saldo en la cuenta de deudores por venta. Porque nosotros, cuando tenemos saldo en la cuenta de deudores por venta, la previsión lo que va a hacer es regularizar esa cuenta de deudores por venta. En el caso de que no tengamos saldo, si llegamos a esa bonificación, lo que vamos a tener es un anticipo a cliente, que viene a ser un pasivo. Por eso se dice que esta previsión es un pasivo contingente, porque todavía no se dio, ¿no? Se va a dar cuando se haga efectiva esa devolución y se va a utilizar esa previsión contra la cuenta de anticipo de clientes. ¿Quién había preguntado? Alexander. Alexander preguntaba. ¿Quedó claro ahí, Alexander? O Mari, no sé si vos querés aclarar algo más o si quedó claro. No, creo que está bien. Por ahí dijiste devoluciones en vez de bonificaciones, pero se entendió que estábamos hablando de eso, ¿no? Al tratarse de una cuenta regularizadora, de una cuenta de activo, como las bonificaciones, ustedes vieron que son metas comerciales que puede alcanzar el cliente o no,
y en determinado punto, cuando estamos evaluando la cuenta a cobrar, si nosotros estimamos que va a alcanzar esa meta comercial impuesta, que lo va a hacer que acceda a la bonificación, registramos en ese momento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la venta del ejercicio, en la que yo estoy haciendo impactar ese resultado positivo, me quede neto de esa bonificación que corresponde a esa venta, ¿cierto? Por un lado, por la parte de resultado, entonces lo que estamos haciendo es netear en el mismo ejercicio en que se produce la venta, la bonificación, y por otro lado nos queda registrado un eventual crédito, o sea, regularizando la cuenta de crédito de ese cliente, ¿no? Al momento en que acceda a la bonificación. ¿Qué pasa? Que puede ocurrir que el cliente haya cancelado su cuenta, todo o parcialmente, entonces al momento que yo voy a registrar esa previsión, no tenga una cuenta con saldo para regularizar, o no alcance el saldo. Entonces, en ese caso sí, la exponemos esa previsión en pasivo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? No sé si alguno que nos pueda hacer feedback. Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y después también teníamos que tratar en contingencias los riesgos de incobrabilidad, ¿no? Que teníamos acá Sí. 3 situaciones. ¿Alguno las quiere contar a las 3 situaciones? ¿Se acuerda cuándo se registraban, cuándo no? ¿Qué se tenía que dar para registrar una previsión? Ahí, Norma, vos tenías una duda en incobrabilidades. Sí, yo decía con los casos posteriores al cierre, pero acá, en este caso de riesgo de incobrabilidad, se utilizaba la previsión si la teníamos, pero si hay un deudor que se convierte en incobrable, es un deudor de dudoso cobro. Después se transformaría, creo yo, ¿no? En deudores Claro, o sea, nosotros incobrables. teníamos 3 casos, ¿no? Yo acá lo que hicimos fue exponer los 3 casos para que nos digan cuándo sería cada uno, ¿no? En el primer caso, si no debe registrarse nada ni exponer la situación en nota, ¿qué situación era esa? Una situación incierta, profe. Claro, que tiene muy baja probabilidad, Claro, ¿cierto? que En el ese puntaje caso, de probabilidad sea muy bajo. claro, en ese caso no debemos registrar nada ni exponer en notas. Y cuando, por ejemplo, teníamos una cuenta de resultado negativo, deudores incobrables. Cuando el sector que tiene este tipo de información avisa que, supongamos, es 90% de probabilidades de que ese cliente no pague directamente. En realidad, cuando nosotros ya directamente... Claro, tiene que ser el Claro. 100% que ya no se va a cobrar, por eso lo reconocemos como un resultado directamente y no creamos En ese la caso ya tenemos la información, eso sería. Claro, nosotros por hechos posteriores al cierre nos enteramos que no vamos a cobrar esa cuenta. Entonces, en ese caso ya registramos el resultado negativo. Si tenemos una alta probabilidad, como decía, por ejemplo, un 90%, en ese caso, ¿qué hacemos? Ahí hacemos una previsión, constituimos una previsión. Claro. ¿Y qué más se tiene que dar, no? Tiene que ser alta la probabilidad, ¿qué más? Eran 3 condiciones que necesitamos para poder... Que no ocurra antes del cierre de ejercicio, o al mismo tiempo del ejercicio, y que se pueda cuantificar. Claro. Bien, que el hecho generador suceda antes del cierre del ejercicio, y una más. Que sea cuantificable. Y que sea cuantificable, exacto. En ese caso, entonces, sí, exponíamos la previsión para deudores de dudoso cobro, que qué tipo de cuenta era. ¿De resultado o no? No, La previsión. La previsión no. Regularizadora. La previsión es una regularizadora, claro. ¿Cuál es la cuenta de resultado que tenemos acá? De dudoso cobro. Deudores de dudoso cobro, exactamente. Uy.
Profe, ¿puede repetir las tres condiciones? Que el hecho generador sea posterior al cierre. No, anterior tiene que ser. Anterior. Ah, El hecho perdón. generador que puede provocar la incobrabilidad, ¿sí? Por Bien. ejemplo, no sé, que se haya ido del país, tomar conocimiento de eso, o que se fue, o que presentó concurso de acreedores, o, ¿sí? La En situación... ese caso, cuando tiene tengo que ser- toda esa información. Claro, exactamente. Bien. Previo al cierre, que va a impactar sobre esa cuenta que tengo a cobrar. Bien. Bien, Y el la otro otra era que era sea que cuantificable y me faltó una. Altamente probable. Probable y cuantificable, son dos ítems. Bien. bueno, y ahí quedaríamos con cuentas por cobrar. Sí, la otra observación que yo quería hacer respecto a la situación 2, que por ahí no Sí. se hizo mucho hincapié, es que efectivamente esa incobrabilidad se refiere a una cuenta a cobrar de este ejercicio, ¿sí? Es decir, que se registró la venta en este ejercicio, ¿no? Porque si fuese de un Claro. ejercicio anterior, debería Claro. haber constituida la previsión del ejercicio anterior. ¿Qué pasa Claro. si yo tengo constituida una previsión del ejercicio anterior y no la utilicé durante este ejercicio? Ahí se hace un recupero. Se puede recuperar o ajustar, ¿no, profe? Ahí hacemos un recupero. Perfectamente. Ahí hacíamos un recupero porque esa previsión fue creada sobre cuentas del ejercicio anterior, no de este ejercicio, ¿sí? Eso para distinguir que tiene que ver con que los resultados tienen que ir acoplado, digamos, el ejercicio donde registré el resultado por esa venta con la incobrabilidad que se me produce sobre esa venta, ¿sí? Esa Claro, es otra que de tiene las que ver- finalidades que tiene la constitución de la previsión. Exacto. Y estaba el otro caso también, que era cuando no era suficiente esa previsión o no se había constituido. En ese caso, ¿qué se hacía? Y nosotros al ejercicio siguiente tenemos que hay un deudor que no nos paga, pero sobre una venta que se generó en el ejercicio anterior. Y no hicimos una previsión. ¿Qué hacemos en el ejercicio nuevo? Ahí constituimos la previsión. No, porque ya ahí ¿Repetís la estamos pregunta, ya en por otro favor? ejercicio. ¿Lo consideraríamos como un deudor incobrable directamente? ¿O no? En ese caso creo que tenía que ver con la significatividad, ¿no, Mari? Si era significativo, lo que se constituía era un área, porque estamos hablando de resultados del ejercicio anterior. Si no se constituye una previsión, lo que se hace es registrar en una cuenta de área. Bien, como el área se utiliza con un criterio muy restrictivo, lo que tenemos que evaluar es no solamente el impacto patrimonial, sino además ver si en el momento en que cerró el ejercicio anterior yo contaba con los elementos de juicio para realizar esa previsión y no la realicé, ¿sí? Entonces en ese caso puedo deducir que hubo un error de criterio, un error de aplicación de un criterio contable y entonces sí constituiría un área. Ahora, si yo tenía, al fin del ejercicio anterior, ese cliente tenía una conducta de pago regular y normal, entonces quiere decir que su incobrabilidad se produjo durante este ejercicio, más allá de que la venta haya sido del anterior. ¿Sí? No hubo un hecho generador anterior al cierre que propiciara la constitución de la previsión. Entonces, como es un hecho nuevo de este ejercicio, la incobrabilidad se registra como un resultado de este ejercicio. ¿Se entiende la diferencia entre un caso y otro? Sí. María, estaba viendo que ya son las 3:30. No sé si vos querés darle un repaso no. de los otros rubros o directamente abrimos a preguntas. Bien. ¿Qué seguía después de esto? ¿Bienes de cambio? Bienes de cambio. Sí, no sé si los chicos tendrán por ahí alguna duda. Puntual.
Porque ya estuvimos hablando igual hoy. Bastante. Sí. Bien. Sobre los casos, ¿no? Que preguntó este chico, no me acuerdo, Dante, no. Las mercaderías, el faltante. Sí. Rocío, ¿te quedó claro lo del recupero de previsión? No sé porque no sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sí. Con respecto a cuentas por cobrar, estuve viendo las preguntas de años anteriores y hubo una que no la pude encontrar, que decía, ¿permite las normas contables en vigencia contabilizar una contingencia positiva que afecte el rubro cuentas por cobrar? ¿Permiten las normas registrar contingencias positivas? No importa de qué. No. Hay un solo caso que está permitido en las normas y que tiene que ver con la contabilización del impuesto a las ganancias, que lo vamos a ver sobre fin de año, pero en principio el criterio es contingencias positivas no, solamente contingencias negativas, ¿sí? Y Sí, dependiendo de estas condiciones que habíamos visto, alta probabilidad de ocurrencia, cuantificable, y que el hecho generador haya sido anterior al cierre. Claro, sí, yo tenía entendido eso, pero en la RT, bueno, no entendí casi nada de lo que me decía ahí y me había quedado la duda. Sí. Está bien, gracias. No, de nada. Bien, de bienes de cambio, ¿alguna pregunta de mercaderías o empresas industriales, materia prima, producto en proceso, esto que habíamos estado viendo? La evaluación. Las incorporaciones al activo, recuerdan siempre por valores de contado, segregar los componentes. Bueno, ahí tienen los costos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado en la producción o para la venta. En los bienes adquiridos en el exterior también, las cláusulas, ¿recuerdan? Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. En el caso de las cláusulas de importación, CIF y FOB, ¿puede dar un pequeño ejemplo de eso? Porque siempre me cuesta verlo, o sea, diferenciarlos, porque ponerle el CIF se supone que abarca como lo que dice su nombre, costo, seguro y flete. Pero no sé si incorporar algún costo necesario más, y si en el FOB también sería como un concepto más amplio, o es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En el CIF justamente, como abarca costo, seguro y flete, ¿sí? Es como que el precio de la mercadería es comprensivo de esos tres componentes del costo, ¿eh? Por lo tanto, lo que yo le tengo que incorporar es, una vez que llega la mercadería al país, todos los costos de aduana y todos los costos que implican la nacionalización del bien, ¿sí? En el caso de free on board, es decir, el caso de libre a bordo, lo que ocurre es que el vendedor me va a colocar esa mercadería en el puerto de salida, y todos los costos que implican el traslado de esa mercadería hasta el país corren por mi cuenta, por lo tanto todos esos van a ser también costos necesarios que vamos a tener que activar. Ah, está bien. En ambos casos, todos los costos de la nacionalización, que son todos los impuestos que me cobran en la aduana, que no son reembolsables, es decir, que prácticamente todos menos IVA, todos los demás impuestos que me cobran en aduana, todos son costos necesarios para poder nacionalizar y utilizar el bien. Y después, una vez que llega hasta la empresa,
todos los costos necesarios para ponerlos en condiciones de ser vendidos. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Yo puedo hacer otra pregunta? Sí. Bien. Cuando estamos trabajando con inventarios permanentes, y yo el año anterior al último usaba webs, por dar un ejemplo, y este año quiero cambiar a PEPs. Trabajamos en bienes de cambio en el ejercicio 4, que se usaba un área para ajustar el saldo de inicio de este año que yo cambio la política, y que necesito cambiar el saldo final del anterior, porque tienen que ser iguales. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué necesito cambiar el ejercicio anterior con un área si no fue un error de criterio o un error de toma de decisiones, sino que el año actual yo necesito cambiar o decido cambiar la política? Porque si en el ejercicio anterior, yo en el inventario que hago a final de año, me da que tengo 10 mercaderías, ¿por qué en el nuevo año no me puedo quedar con esa misma información y empezar a trabajar desde ahí, en vez de cambiar el ejercicio anterior? Tu pregunta es conceptual, ¿cierto? O sea, porque vos la parte del Claro. ejercicio la entendiste. Bien. Claro, esa parte la entendí, sí. Bien. Es que justamente uno de los criterios que establecen las normas contables para reconocer un área, decíamos hoy que la utilización del área se hace en una forma muy restrictiva. Solamente si hay errores o también los cambios de criterios de medición se consideran áreas. En este caso, cambiar el método de las mercaderías es un cambio de criterio que me habilita a contabilizar ese ajuste de resultados anteriores. Está establecido así en las normas, y sería lógico, por otra parte, porque el valor de las mercaderías con el que yo inicio mi existencia inicial, al variar en su monto, esa variación de precios no tengo por qué afectarla a este ejercicio, sino que viene por un cambio de criterio de ejercicios anteriores. Por eso se reconoce un área. Bien. Bien, a mí me parecía incluso más simple, debe estar mal, seguir con la ficha de inventario y el valor general de mercaderías sin cambiar lo anterior. Pero no, vamos a seguir las normas contables, profesionales y legales. Preferentemente. Bien, dale. Muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces, de diferencia de inventario, cuando no tenemos un inventario permanente, calculábamos el costo por diferencia de inventario, ¿sí? En ese caso no íbamos a tener una información muy precisa respecto a si hay faltantes, ¿sí? Pero bueno, ofrece ciertas ventajas respecto de los costos, sobre todo de mantenimiento de los inventarios, ¿no? Dependiendo de la infraestructura, de la envergadura de la empresa y de sus bienes de cambio. Y si no, tenemos los métodos de inventario permanente, que hoy los sistemas informatizados nos han facilitado mucho esto también, ¿sí? Pero de todas maneras, aún teniendo inventario permanente, tenemos que definir si vamos a costear por PEPs, por webs, o por promedio ponderado, ¿sí? O Y identificación. recordar por ahí que en diferencia de inventario se utilizaba durante el ejercicio la cuenta de movimiento, ¿no? De compras. También. Bien, y después teníamos la evaluación al cierre, valores corrientes, o bueno, depende del modelo tradicional. En el modelo tradicional teníamos que hacer la comparación con el valor límite, dependiendo de qué tipo de mercadería se trate. Va a ser a costo de reposición,
el costo valor BNR en el caso de mercaderías con mercado transparente, mercaderías fungibles, y la comparación con el valor límite, ¿sí? Profe, ¿Sí? yo tenía una duda respecto a la diferencia de inventario. Sí. Supongamos que en el ejercicio tuvimos una pérdida de mercadería, no sé, 200 unidades de mercadería. Nosotros esa pérdida no la reconoceríamos, ¿no? En un inventario en diferencia de inventario. Claro. Se supone que el método no te permite determinar esas pérdidas, porque vos, al no llevar un inventario permanente, no tenés con qué cotejar la existencia física, más que con un saldo de cuenta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, salvo que vos detectaras el faltante de otra manera, qué sé yo, porque tenés cámara de seguridad, o porque alguna persona acusó a otra cuando lo vio en el hecho, si es que fue un hurto, un robo, lo que sea, bueno, en los demás casos es como que esas pérdidas quedan diluidas dentro del costo. Listo, genial. Si vos tenés manera de determinarlo por otro medio que no sea el de la ficha de costeo, porque obviamente no tenés, sí podés registrarlo. Buenísimo, gracias. No de nada. Bueno, de bienes de cambio no sé si hay algo más, algo que por ahí no hayamos mencionado. Nosotros hicimos un punteo con los temas que nos parecía que por ahí presentaban más dificultades, pero por ahí hay alguna pregunta. Yo tengo una duda No de sé si bienes. Juan. Ay, no, que hable María primero. ¿Yo o hay otro Juan? Juan Nano, que había Sí. dicho que tenía otra pregunta más, me parece. No, O ya las era dijiste. esa la de inventario, porque ese necesitaba ajustar con el área. Ah, está bien. Entonces sí, Laura, perdón. No, yo tenía una pregunta específica de un parcial del año anterior que no sabía cómo hacía para hacer el modelo de reevaluación. No sé si puedo compartir pantalla, es una pregunta re pava. Dale. Para que ahí dejo de compartir yo. Creo que es este. Acá en el enunciado decía que al 31/3, que sería el cierre de ejercicio, se decide medir según el valor revaluado a esa fecha. Y que, bueno, el bien de capacidad idéntico de capacidad de servicio nuevo valdría 95.000. Y el que nosotros teníamos, el valor del libro era de 100.000. Yo no entiendo por qué la depreciación acá la multiplica por 0,2. Porque yo pensé que había que sacar el índice de variación, que era el valor razonable actual sobre el valor del libro, el valor original. Pero no entiendo por qué lo hace así. No, ahí está calculando el 20% de ese valor ajustado. Seguramente la depreciación que correspondía era un 20%. En vez de calcular, ajustar el valor de la depreciación, digamos, o sea, supongo que está calculando la depreciación sobre el valor ajustado, un 20%. Sí. Ah, lo hace por eso y no... Claro. Ay, no sé qué toqué. Entonces lo ajusta, en realidad la depreciación acumulada era 20.000, ahora por el método lineal lo sacaba de vuelta y eran otros 20.000, entonces acá lo ajusta y saca el 20%, ¿por qué? El 20% del valor ajustado. Y porque 20.000 es el 20% de 100.000.
O sea, ¿qué quiere decir? Que la depreciación a ese momento era un 20%. Sobre valor histórico, 20.000. Sobre valor ajustado te da eso, 21.559,90. Ah, ya entendí, ya entendí. Era re pava la pregunta, pero no la entendía porque era así, así. No, está bien. A veces uno se enreda con los números y no se da cuenta que es bien simple por ahí la solución. Claro, yo lo había relacionado con el modelo de revaluación, por eso. Está bien, No, y gracias. después abajo toma el valor razonable, los 95.000 que vos mencionabas recién, lo tiene puesto ahí abajo, ¿sí? Sí, eso sí, pero no entendía por qué lo hacía. Ah, bien. Está bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, todavía nos quedan como 15 minutos, así que... Pueden preguntar. De los bienes de uso habíamos quedado que estábamos viendo la incorporación al patrimonio, bueno, al igual que para los bienes de cambio, todos los costos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado, ¿sí? Para el fin para el que se lo adquirió. Con los bienes adquiridos en el exterior estamos igual que con lo que mencionábamos en bienes de cambio. La salvedad de los bienes incorporados por donación, aporte o trueque, ¿sí? Que tenían ahí que ver cómo los incorporábamos. Ahora Se que quedó muda la habló sobre audiencia. Yo voy a romper el silencio. Muy bien. Eso que hablaron de trueque. Se me ocurrió la pregunta de si habría alguna diferencia con respecto a un mercado activo o por lo menos cotizado. En general el trueque es cuando, porque leí el apunte de cátedra, creo que era cuando el valor del bien es mayor a la cantidad de efectivo con el cual uno tiene que completar la transacción, ¿no? Porque si fuera más efectivo que el bien que estás cambiando, no es trueque, es, no me acuerdo cómo sería, una Un pago a transacción cuenta, común. una entrega a cuenta sería. Claro. Sí. Ujú. Bien. Que de todas formas, la diferencia con el mercado con cotización, mercado activo, es que solamente se transacciona el mismo bien, porque uno puede cambiar, por ejemplo, una acción por otra acción porque vale lo mismo, pero eso no se considera trueque. En realidad, por ahí lo que cuando hablaba de trueque, lo que decía es que la medición inicial era el costo de reposición. Pero en el caso de que el bien sea muy similar y el costo sea muy similar, se dejaba medido al valor que tenía el bien que estamos entregando. Eso era lo que decía la El nota de valor de cátedra. libros. Bien. Sí. Claro. Vale. Bien. Después teníamos los distintos sistemas de depreciación, ¿sí? Basados en años de vida útil o basados en otros métodos como unidades producidas o trabajadas, o horas trabajadas. No se olviden de descontar el valor de rezago al término de la vida útil, que es valor para poder ver cuánto es lo que van a depreciar. Bueno, y después estaba el tema del revalúo. Que ya lo vimos recién. Y no sé si había algún puntito más, me parece que ahí terminaba, ¿no? Ahí terminó, parece. Bien. Nos faltó muchas gracias, Mari. Oh, perdón. Cierto. Bueno, ¿cómo están para el miércoles? A ver, cuenten. Mal, profe.
No, Nervioso. ¿qué? Uy, si Pero ella Lau, si dice vos que está mal, participás un montón. Sí, pero igual, No. profe, hay cositas todavía que quedan ahí. No, no es tan mal, no es tan mal para nada, no. Yo te tengo fe, te Bien. escuché participar un montón. Ojalá, profe. Vamos. Sí, Laura, vos venís re bien, que ahora. Ya van a ver que cuando se pongan frente al parcial se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que... No, profe, igual los Bien. nervios siempre juegan en contra, todo. En general eso Bueno. nos damos cuenta cuando ya lo entregamos. Ah, era fácil. Bueno. Profe, vamos a tener 5 horas en total para hacer el parcial, de 12 a 17 creo que de decía. 2 a 4 dijo el profe. Yo le Yo pregunté, tenía anotado de 12:30, pero no sé, ayer el jueves vi que le preguntaron y él dijo a partir de las 12 hasta Por lo las que dice 4. en el aula era de 12 a 17, ¿puede De ser? 12. Es un no montón. puede ser porque tenemos clase. Claro, no, en realidad el tope es a las 16. Por ahí Gabriel reservó una hora más por cualquier imponderable o alguna cosa, pero en 2 Sí, la horas lo idea- tiene que tener listo. Lo que había dicho era sí que se metan a participar, claro, por el hecho de ya estar preparados, de que sea, pero no creo que una hora antes, no sé. Mañana capaz que les comente. Claro, mañana vamos Porque a definir seguramente eso. tiene una clase más. Yo calculo que en 2 horas, 2 horas y media, como mucho, lo resuelve. No es largo para nada, así que aparte van a tener la planilla, con la planilla de Excel que tienen, Sí, que ¿cómo les de allana mucho Odrum el camino, chicos? fabuloso. No Eso, saben lo chicos, que era rendir, claro, escribiendo todo, haciendo las cuentas. y que te Era una gran equivocabas en una ventaja ahí. suma, ahora por lo menos tienen, eso es un punto a favor de la tecnología, ¿eh? La verdad que sí. Sí. Yo no me fijé hoy, pero van a subir la planilla antes como para chequear que como que me funcione y eso. No, ya está chequeado, quédese tranquilo que ya lo probamos nosotras, que estuviera bien. Ahí Claro, no, pero en nuestras hizo compus. de todo hasta trató de romperla y no pudo, así que no se preocupen. Bueno, Va a andá a funcionar. saber, capaz que como es a las 12, capaz que establecieron eso. Habría que preguntar mañana a Gabriel esas cuestiones. Bueno, gracias. Entonces la planilla de Excel nos la dan junto con el enunciado en el mismo momento. Ah, perfecto. ¿Sí? Bueno, quedó un silencio. Sí, ese día tienen que tener las cámaras prendidas, ya lo aclaró Gabriela ayer, ayer, no sé por qué digo ayer, el jueves. Ya lo aclaró igualmente en varias oportunidades. La cámara tiene que estar encendida todo el tiempo que dura el parcial, para que nosotros podamos estar viendo de que ustedes lo están resolviendo solitos, sin ayuda. Obviamente se van a tener en cuenta cualquier situación que, bueno, que exceda a ustedes, como les decíamos recién a Norma, si hay un corte, alguna cosa, bueno. Pero inmediatamente tienen que reactivar la transmisión, si no, si se les corta en la computadora, tengan un teléfono celular a mano, aunque sea para que puedan transmitir de que están haciendo el parcial ustedes solos y para que podamos validar las respuestas que dan. Bien, si no hay más preguntas, entonces los dejamos liberados para que sigan estudiando.
Muchos El foro éxitos. sigue abierto, así que cualquier duda, cualquier consulta, hasta las 11 de la noche, seguro estamos contestando. Después ya no sé. Bueno, profe. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos, hasta luego. Chao. Chao, Mary. Chao, Mari.